La sesión convocada. Saben los señores consejeros que el carácter urgente de la sesión tiene que ser de acuerdo con la corporación dentro de la relación de los puntos que creo que justifican la urgencia para la celebración de la misma. ¿Están de acuerdo con que manifestar algo al respecto? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda formalmente convocado. Segundo punto del orden del día. Toma de posesión del señor consejero don Pedro José García Zamora. Señora Presidenta, y con permiso del Pleno, se incorpora en su escaño el consejero electo don Pedro José García Zamora. Señora Presidenta, le hago entrega de la credencial del señor consejero electo don Pedro José García Zamora, así como de la certificación acreditativa que ha formulado y presentado en esta Secretaría para su incorporación al registro de intereses, la respectiva declaración de incompatibilidades de bienes patrimoniales, así queda en el artículo 75.7 de la Ley 7/75 de bases del régimen local. Cumplidas las previsiones legales establecidas sobre comprobación de credenciales y la presentación de las declaraciones a efectos de registro de intereses, el señor consejero electo, don Pedro José García Zamora, ha de prestar juramento o promesa constitucional en la forma legalmente establecida, invitando a los señores consejeros que se pongan y permanezcan en pie. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del excelentísimo Cabildo Insular de Hierro, por lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo creo que merece un aplauso porque tercer punto del orden del día. Conocimiento y aceptación de la renuncia al cargo de la señora consejera de Inmaculada Randao García. Sí, Presidenta, visto el escrito presentado en esta entidad por la señora consejera, doña del Partido Socialista Canario PSOE, doña Inmaculada Randao García, con fecha 24 de julio de 2015, cuyo contenido es el siguiente: yo, Inmaculada Randao García, mayor de edad, contenida en que consta el mismo, renuncio al acta de consejera del Cabildo Insular de Hierro al tomar posesión en otro cargo, resultando incompatible el desempeño conjunto de ambos. Visto el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de proclamación de candidatos, considerando lo dispuesto en la legislación, en el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, la propuesta que hace la Presidencia es tomar conocimiento del escrito de renuncia al cargo de consejera insular formulada por doña Inmaculada Randao García, remitir certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Provincial a los efectos de proceder a su sustitución conforme al dispuesto en la Ley Orgánica 5/25 de 19 de junio del régimen electoral general, y a efecto del punto anterior indicar el nombre de doña Rosana González García como candidato que a juicio de la corporación corresponde cubrir la vacancia. Aún así, señor secretario, me gustaría en nombre de la corporación, si están de acuerdo, que en el acta quede constancia del deseo de todas las clases de suerte y felicidad en el desarrollo de un cargo que estoy segura, conociéndola como ha sido compañera para muchos de nosotros durante 4 años largos, pues toda clase de parabienes en el nuevo ejercicio que va a desarrollar, porque la suerte de la señora consejera será la suerte de todos los demás. Cuarto punto del orden del día, redistribución de escaños. Muy rápido, una propuesta de la señora Presidenta. En sesiones extraordinarias celebradas en el Pleno de fecha 6 de julio del 2015 se acordó los asientos que ha de ocupar los señores consejeros. Como consecuencia de los renuncias al cargo de consejero de esta corporación, se hace necesario redistribuir los mismos y se hace una propuesta que coincide con lo que figura ahora mismo en el Pleno. Reconocimiento de crédito, punto número... ¿alguna intervención por parte de los grupos en la redistribución? ¿Podría Presidenta, decir brevemente cuál es la propuesta? La que tienen en la documentación que se les remitió y en
la que se está evidenciando en la nueva forma de sentarse a los consejeros. Por el grupo mixto. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5, reconocimiento de crédito número 1/2015, infraestructuras públicas y mantenimiento. La Comisión Informativa de Hacienda, Economía Especial de Cuentas, celebrada el 27 de julio del 2015, por unanimidad, dictaminó favorablemente ratificar la anterior propuesta, que consiste en solventar el reparo formulado por los servicios de prevención y aprobar el reconocimiento de crédito por importe de 5.220,92 euros, referido a 2 facturas de combustibles y carburantes. Intervenciones. Grupo mixto. Corporación de Reyes Independiente. No hay intervenciones. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6, reconocimiento de crédito número 2/2015, infraestructuras públicas y mantenimiento. Sí. La Comisión Informativa de Hacienda, Economía Especial de Cuentas, celebrada el 27 de julio del 2015, por unanimidad, dictaminó favorablemente solventar el reparo por el servicio de intervención y aprobar un reconocimiento de crédito por importe de 8.610,37 referente a honorarios acabados de actualización del presupuesto Museo Arqueológico de noviembre de 2012. Intervenciones. Grupo mixto, corporación independiente. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7. Reconocimiento de crédito número 1/2015, Secretaría. Sí, en este caso la Comisión Informativa de Hacienda, Economía Especial de Cuentas, celebrada con 8 votos a favor, 4 de Coalición Canaria de Evolución Independiente, 2 del Partido Socialista Canario PSOE, 1 del Partido Popular y 1 de Nueva Canarias Frente Amplio y una abstención de Podemos, dictaminó favorablemente ratificar la propuesta, que es solventar el reparo y aprobar un gasto por importe de 164,67 euros referido a una publicación en el boletín oficial de la provincia referente a la habilitación del expediente para arrendamiento local del antiguo Consejo. Intervenciones. Grupo mixto, la ley independiente. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 8, reconocimiento de crédito número 3/2015, patrimonio. Sí, la misma Comisión Informativa de Hacienda, Economía Especial de Cuentas, por unanimidad de todos sus miembros, dictaminó solventar el reparo y aprobó un reconocimiento de crédito por importe de 268,11 euros referente a gasoil, concretamente. Intervenciones. Por el parte del grupo mixto, la votación de Reyes Independiente, no hay intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 9. Propuesta de aprobación del Plan Económico y Financiero de la Provincia de Gobierno 2015-2016. Sí, la Comisión Informativa de Hacienda, Economía Especial de Cuentas, celebrada el 27 de julio del 2015, con 4 votos a favor, 3 de Coalición Canaria, Agrupación Araña Independiente, 1 de Nueva Canarias Frente Amplio y 3 abstenciones, 1 del Partido Socialista Canario PSOE, 1 del Partido Popular y 1 Podemos, dictaminó favorablemente ratificar lo siguiente: aprobar el Plan Económico Financiero del Camino Insular del Hierro, los términos que constan del documento anexo y que se consideran parte integrante del presente acuerdo, remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del Plan Económico Financiero y tercero y último, exponer al público el Plan Económico Financiero con efecto exclusivamente informativo durante toda su vigencia mediante el anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de dictos de la corporación. Intervenciones, Partido Socialista. Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Quiero iniciar la intervención, porque no hay un punto específico de esto, pues darle la enhorabuena
Pedro García Zamora por su nombramiento como consejero que hizo el gobierno y unirme al agradecimiento expresado ayer por la presidencia a la doctora Fernanda García por su trabajo previo de la anterior legislatura como consejera de Educación, Juventud, Deporte y Patrimonio. Respecto al plan, el plan económico financiero 2015-2016, elaborado por el actual gobierno y que nos presenta ahora, y derivado de un incumplimiento. Como saben, se ha producido el tema de la regla de gasto en la gestión de la gestión presupuestaria, de la gestión financiera. Hay dos parámetros importantes que tener en cuenta para concluir que determinados por leyes nacionales, que es la estabilidad presupuestaria, y eso determina la regla de gasto de una importancia significativamente menor que el primero. El parámetro de objetivo de estabilidad presupuestaria está cumplido, pero no ha sido así la regla. Y esto es así porque nosotros, desde la primera corporación, estimamos en un momento determinado que había que ser valientes y que pedir hacer una operación financiera en virtud de unas necesidades presupuestarias, básicamente de la presión del ordenamiento. Era necesario introducir liquidez en la gestión del ordenamiento porque lo demandaba. Si lo demandaba no era suficiente con las operaciones financieras que se estaban haciendo y era necesario pedir aportaciones. Paralelamente tenía un segundo objetivo, y el segundo objetivo era pues, poner en la calle, poner en el mercado, poner en la isla de Hierro una importante cantidad de dinero para que ese dinero pues, generara economía y generara pues, estabilidad y generara puestos de trabajo. De tal manera que eso se produjo en una serie de intervenciones, una serie de obras, algunas de las cuales se ejecutaron en la anterior realidad, otras están en proceso todavía y otras estamos previstas para hacer. Como digo, esto era la pretensión. Efectivamente, cuando vimos que el gobierno del Estado nos dijo que teníamos que hacer un plan financiero, pues necesariamente pues, vimos las posibilidades. Y una de las posibilidades era pues, con un recorte mínimo, en torno a 56.000 euros, y asumiendo una serie una serie de riesgos, porque podía ser aceptado o no por el gobierno central. No se cumplía con esa regla de gasto, pero entendimos que era posible que lo entendiera el gobierno central. Lo que se nos presenta hoy es una cosa diametralmente diferente a lo que nosotros, en su momento, a la decisión que nosotros estábamos en condiciones de tomar y a la propuesta que teníamos en el momento de estabilizar el periodo de la anterior corporación. De 56.000 euros que nosotros queríamos reducir, queríamos detraer del presupuesto, el actual equipo de gobierno nos dice que va a tirar 900.000 euros. Esto a nosotros parece, desde luego, que va en contra de la pretensión inicial de cuando nosotros pedimos ese dinero y, desde luego, introduce una dificultad tremenda en la liquidez y la generación económica que la isla demanda, precisa y necesita en estos momentos. Estamos hablando de que se va a detraer 300.000 euros de capítulo personal, poco más o menos, que la ampliación del cabildo está prevista una inyección de 50.000 euros extra, al margen de lo que se venía haciendo, no se va a concluir, se va a parar, y esto significa además que todos los años vamos a tener que pagar ahí pues, una cantidad importante en alquileres que podrían no pagarse si esa obra se termina de manera más o menos inmediata. Estamos hablando de 5.000 euros al mes, más o menos, lo que se paga en alquileres y podría ahorrarse en este momento. Son 60.000 euros anuales que nos ahorramos por la inversión de esos 50, nos ahorramos 60. Hay que decirle también a la gente de San Andrés que en este pueblo, un pueblo que necesita de inclusiones, necesita de inversiones, necesita de actividad, se van a dejar de aplicar 200.000 euros que estaban previstos para una pista hípica. Con diversas finalidades y luego lo que se quería era, además de tener una infraestructura, dinamizar el pueblo de San Andrés.
Hay que decirle a la gente de Majano, o sea, del Pinar, San Andrés y Sora, perdón, de San Andrés y Sora y de todo el Hierro, que había una rotonda prevista de que dan 207.430, como han dicho, euros, que tampoco se va a hacer. Y hay que decirle a la gente del Pinar que en la calle del Roque, que ha habido durante muchísimos años una cantidad importante de gente que ha firmado para que esa calle se habilite y se haga y se asfalte, tampoco se va a hacer. Había una parte inicialmente que lo hacía el Ayuntamiento del Pinar, que se hizo, y otra parte que asumía el Cabildo de Ciudad de Hierro, que no se va a hacer. La gente del Pinar debe saber que los 99.377,51 euros que estaban destinados a la calle del Roque no se van a aplicar, por lo menos no ahora, por lo menos se van a quitar. Y hay que saber también que 300.000 euros del capítulo personal no van a ser posibles tampoco. Por lo cual esto va a significar pues, menos personal, más trabajo para la gente, menos puestos de trabajo y menos posibilidades de sustituciones y de nuevas propuestas de trabajo. Por lo tanto, en virtud del razonamiento ya explicado, nosotros estamos absolutamente en contra de la propuesta que se nos presenta hoy aquí para la reducción del plan económico financiero. Hay que decir que la circunstancia de la regla de gasto no es una circunstancia propia o exclusiva del Cabildo del Hierro. Hay muchos cabildos que la han cumplido, es una norma menor, y que la propuesta, lógicamente las normas están para ser cumplidas, pero no es un requisito. En fin, a nadie va a meter en la cárcel por cumplirlo con toda seguridad. Y hoy se discute el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son los encargados de las haciendas de todas las comunidades autónomas, y el Gobierno Central están discutiendo la dulcificación, la flexibilización de los objetivos de las comunidades autónomas y los objetivos de las corporaciones locales también. Esto unido al próximo periodo electoral, que entendemos que puede haber una apreciación y un acercamiento diferente a esta circunstancia, la regla de gasto, porque es posible que sea o bien el propio particular o cualquier otro ente o el Partido Socialista. Desde luego puede ser que, de hecho hay muchos elementos que indican que eso va a ser así, a quitar o dulcificar el tema de la regla de gasto. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a pedir que el plan económico y financiero, este que se presenta hoy, y el de las comunidades autónomas, sea simplemente una guía que le indique al Gobierno Central cuál es el camino, pero no un requisito para hacerlo tal y como está, cumplirlo tal y como está especificado en el documento. Como digo, en este marco global, yo entendemos el Partido Socialista que no es necesario, porque entre otras cosas, con esos 900.000 euros no se va tampoco a cumplir con lo que demanda el Gobierno del Estado, no se va a cumplir. Y puestos a no cumplir, pues yo prefiero que no cumplir ahorrando los 56.000 euros como estaba previsto, que ahorrarnos 900.000 euros quitándolo de la economía insular. Por lo tanto, nosotros vamos a estar en contra de la propuesta que presenta hoy respecto a cómo ven el plan económico financiero, el plan de reducción y el plan de ajuste que hay que hacer para la anualidad 2015-2016. Las circunstancias son exactamente iguales a las que estaban cuando estábamos nosotros. No hay ninguna norma nueva, ninguna cuestión nueva que indique que haya que tomar decisiones diferentes a las que en su momento estaban propuestas. Por lo tanto, es diametralmente diferente a lo que nosotros teníamos previsto y a lo que nosotros queríamos hacer. Muchas gracias. Portavoz del Partido del Documento. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Unirme a las felicidades a Pedro García por su nuevo nombramiento y que su trabajo sea beneficioso para todos los herreños, y también pues, desearles a nuestra compañera Inmaculada Baldado los mayores éxitos en su nuevo puesto de trabajo. En cuanto al objeto del punto que tratamos, nosotros vamos a mantener desde nuestro grupo la abstención, y desde el Grupo Popular explícitamente porque el ajuste que se hace creo que hay otros gastos de los cuales se podrían detraer esos
ese dinero para ese ajuste que se está hablando en este tema. Esto que se nos presenta, estas reducciones de las inversiones que son, como ya comentaba el portavoz del Partido Socialista, son casi todas obras y obras que se dejarán de hacer, por tanto, empleo que se dejará de tener en la isla. Nos preocupa específicamente, evidentemente todos, lo que digo, se va a dejar de hacer esas obras, por tanto va a ser una merma en el empleo de la isla, pero nos preocupa específicamente el edificio del Cabildo. Este edificio que en su primera instancia la obra lo que tiene en principio era dar mayor gestión a los ciudadanos, a los vecinos, está el Cabildo descentralizado, que todos los usuarios puedan acercarse a este Cabildo. Y por otro lado, el ahorro de los alquileres que se vienen pagando grandes cantidades de dinero por esos alquileres, y eso significaría pues el ahorro para este Cabildo y para estas arcas de ese dinero. Por tanto, a nosotros nos preocupa ese punto, sobre todo al margen del repito ya, el resto sería también dejar de hacer el resto de las obras. Yo, si la presidenta lo mira bien, el compañero del grupo de Podemos quería hacer su propia exposición, utilizar parte del tiempo y que la verdad Señora Presidenta, las reglas en cuanto a cómo debe de distribuir las portavocías del grupo de Podemos quedaron claras desde el inicio de la constitución del primer pleno. Tuvo el grupo mixto la libertad para designar por tiempo quién iba a ser su portavoz, y por lo tanto esta presidencia se va a acoger a lo que el grupo mixto me remitió, porque entiendo que fue el acuerdo al que llegaron. Voy a cumplir el acuerdo estrictamente en los tiempos y en los meses reseñados para asumir la portavocía. Por lo tanto, si quiere seguir con el uso de la palabra. En cuanto al uso de la palabra, digamos que fundamentalmente él quería hacer su exposición y efectivamente exponer su postura, pero una de las condiciones que pide el grupo es que se haga que sea un asesoramiento técnico jurídico del abogado. Y nosotros nos mantenemos en eso. Sí, por parte de la agrupación de Peña Independiente. Sí, señora presidenta, señores consejeros. Para entrar en el tema y poner un poco en antecedentes a los nuevos consejeros que toman hoy posesión y que quizás no tengan conocimiento de la trayectoria de este expediente. El 31 de marzo del 2014 se informa del incumplimiento de la Ley 2/2012, ya que este Cabildo incumple la estabilidad presupuestaria al haber aumentado el techo de gasto que tenía permitido gastarse. De acuerdo con dicha ley, se debe realizar un plan económico financiero que debe permitir y debe exigir al Cabildo que cumpla en el año actual y en el año siguiente. El anterior grupo de gobierno, con ministerio, hace una contratación a la empresa AFI. Entendemos que empresa, según se argumenta en la documentación que consta en el expediente, es la asistencia técnica para la elaboración de dicho plan económico financiero, porque tiene experiencia y ha trabajado y ha realizado diversos planes para otras administraciones. El 19 de junio esta corporación toma posesión y el miércoles 24 se mantiene reunión por videoconferencia con esta empresa para que nos ponga un poco en antecedentes de cómo ha ido trabajando el plan, ya que no teníamos la información suficiente. Nos comentan que se habían hecho varios borradores y que estaban trabajando en que se tenía que proceder a un ahorro
de 4.200.000 euros por parte de esta corporación para poder cumplir con el objetivo que, como ya he dicho, a 31 de marzo a la corporación anterior se le dejó claro que estaban en un incumplimiento. 4.200.000 euros con un presupuesto de ejecución avanzadísimo, casi en un 85%, se vuelve prácticamente imposible, ya que encorsetaría la mayoría de los servicios que esta institución presta a los ciudadanos. Siguiendo recomendaciones de dicha empresa, que ha venido apretando su discurso desde el momento de su contratación hasta el día 24 de junio que se reúne esta corporación con ellos, nos dice que tenemos que mantener un gesto para ir por el gobierno, para que vean que esta institución tiene intención de cumplir con dicho plan. A estas alturas del año, y con el presupuesto, como ya he dicho, prácticamente ejecutado, no existe posibilidad alguna de que se puedan retener 4.200.000 euros sin, como he dicho, afectar a asociaciones, a agricultores, ganaderos y al normal funcionamiento de esta institución. Optando por ello, hacemos una revisión de cómo se encuentra el presupuesto de esta institución, dándonos cuenta que existen una serie de dificultades en determinados expedientes que se encuentran sin adjudicar y los cuales presentan algún inconveniente, ya sea que no existen disponibilidades de terreno, que no existe licencia para su ejecución o que simplemente el presupuesto es poco o escaso para la consecución de los objetivos que se plantean. Haciendo eso e intentando dañar lo menos posible a la situación económica de esta isla, es por lo que el equipo de gobierno, siguiendo las indicaciones de la empresa que ha sido contratada para la asistencia técnica y para la elaboración del plan, acomete estos recortes que son los expuestos en el expediente y a los que los consejeros han tenido conocimiento y se les ha explicado en la comisión informativa. Este grupo de gobierno presenta este plan. Quizás no sea el mejor, pero sí es el plan que contrató el anterior equipo de gobierno, que la empresa ha recomendado y que la empresa ha elaborado. En este sentido, es el plan que se expone y el plan al que hoy sometemos a valoración. Segunda intervención por parte del socialista. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bien, lo primero que debo decir, señora consejera, señora portavoz de la Comisión Independiente, no es cierto que no se incumpla la estabilidad presupuestaria. Entiendo que se ha equivocado, pero la estabilidad presupuestaria sí se cumple. Lo digo que sí, lo digo que es el mismo que no. Lo que no se cumple es la regla de gasto. La estabilidad presupuestaria sí se cumple, la regla de gasto no, evidentemente. Hay que dejar las cosas claras porque, por si acaso, después se tome nota y quede todo en el libro de aquí. La información, señora consejera, la que tuvieron es la que ustedes mandaron. Nuestra predisposición a dar toda la información en el traspaso de poderes de una corporación a otra fue máxima y fue absoluta. Le dijimos cómo estaba en términos generales y en términos generales ustedes aceptaron. Además que si querían alguna ampliación respecto a cualquier tema, lo haríamos con todo gusto, como lo hicimos con otras cuestiones. Mire, esto es un tema de voluntad política y de valentía política, básicamente. Nosotros sabíamos cuando pedimos el dinero que corríamos el riesgo de incumplir. Pero, desde luego, puestos en la balanza entre el incumplimiento de una regla menor, como es la regla de gasto, y poner en la calle un número determinado de millones de euros, elegimos el segundo. Ustedes vienen y recortan, están en su derecho. Desde luego, el plan que ustedes presentan ahora no es el plan de la corporación, es un plan diferente, aunque efectivamente está hecho por la misma empresa, pero es diferente. Evidentemente, nosotros lo que le pedimos al anterior a esta empresa es que nos hiciera un plan en el que, corriendo el riesgo necesario, se gastara, o sea, se dejara de gastar el menor número posible de euros. De 56.000 euros, que es lo que la anterior corporación está dispuesto
a no ejecutar el presupuesto a 900.000 euros, hay un trecho. Y ese trecho es el trecho de la valentía que se tiene en asumir riesgos para que en esta isla haya economía, ni más ni menos. Ustedes lo quieren hacer así, oiga, es su derecho, eso no, nadie lo discute. Pero no diga usted que es el mismo plan, ni que es el plan de la telecomunicación. Desde luego no hay ninguna cuestión, lo dije antes y lo digo ahora, no hay ninguna cuestión nueva, novedosa. Cuando ustedes entraron, ya el conocimiento de la situación era exactamente por parte nuestra y por parte de ustedes. Había una comunicación de hace 2 días diciendo que había que hacer ese plan. Nosotros lo sabíamos, evidentemente. Y no lo habíamos hecho pues esperando, pues, valorando tiempo, circunstancias y demás para hacerlo cuando, desde nuestro punto de vista, había que hacerlo, que era en este momento. Pero nuestra voluntad era recortar 55.000 euros, no 900.000 euros, como está en este momento. Efectivamente, había expedientes sin adjudicar, había dificultades con algunas de las obras mencionadas anteriormente, pero si hubiese habido voluntad, lo que se hubiese hecho es cerrar una obra, o decir, vamos a tirar esta obra y vamos a dedicar este dinero a hacer otra. Por ejemplo, la sede de la Restitución del Hierro, que es necesario, es absolutamente necesario para la comodidad del trabajo del funcionario y también para ahorrarnos 5.000 euros más o menos mensuales. Y desde luego, si ustedes lo hubiesen dedicado a crear empleo, a hacer planes de empleo, a poner en la calle unas nuevas posibilidades, nosotros hubiésemos también votado favorablemente. Por lo que no estamos de acuerdo es poner esta propuesta de recorte, esta propuesta de austeridad, esta propuesta que tiene que ver con la dinámica en la que nos estamos moviendo. Yo creo que las administraciones públicas en esta circunstancia, en esta situación, en la situación en la que el Cabildo Ciudad de Hierro está en una situación económicamente financiera absolutamente saneado. Quiero recordar que estamos en torno al 40% de endeudamiento, un 42% de endeudamiento, cuando se puede estar en el 110%. Por lo tanto, la situación financiera del Cabildo Ciudad de Hierro es excelente. ¿Cuál es el tema? Que hay una norma puesta central en virtud de cumplir una serie de compromisos y una serie de objetivos que nos limitan, nada más. Por lo tanto, en estas circunstancias, yo creo que los araños lo que esperan de las administraciones es que esa mayoría tenga valentía y que pongan la calle ese dinero. Nosotros lo hubiésemos hecho, ustedes evidentemente no lo van a hacer. Muchas gracias. La portavoz del grupo mixto. Gracias, señora presidenta. En cuanto a la explicación que daba la portavoz del grupo ATSI, les preocupaba en los recortes que tenía que hacer a qué colectivos pudiera afectar. Nosotros nos seguimos manteniendo en que consideramos que se podrían recortar de otros sitios, de otros capítulos que no afectarían en un grado alguno a colectivos específicos. Y recordable que se preocupaba, pues hablaba de agricultores o ganaderos, pero que en este caso este recorte que se va a hacer sí que va a afectar a los empresarios. Y los empresarios, aquellos empresarios que en ocasiones desde la oposición siempre han defendido, y nosotros también desde el Partido Popular defendemos a capa y espada, porque son al final los que crean empleo, los que van a tener obras para generar empleo, y el empleo que tanto hace falta en esta isla. Por tanto, consideramos que este reparto no es el más apropiado. El Grupo Podemos, que forma parte también del Grupo Mixto, como ya todos saben, quiere manifestar en relación a este plan económico-financiero pues, su posición respecto a la norma legal que impone la aprobación de este plan es enérgicamente su rechazo. Consideran que las políticas de austeridad son equivocadas para lograr la recuperación económica inclusiva, una recuperación que no deje a nadie atrás y que evite la ampliación de los niveles de la desigualdad y de la pobreza. Las políticas de austeridad tampoco se están sabiendo adaptar al cambio del ciclo económico, por lo que la regla de gasto no puede encajarse en una situación en la que la capacidad presupuestaria aumenta. Quieren proponer un análisis técnico-jurídico para alcanzar un aplazamiento del desembolso de los dividendos pasivos de Corona del Viento a 1.499.929,5 en 2016 y la misma cantidad para el 2017. Quizá la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
eludiendo la obligación del abono de los 2.999.999 euros en 2016, que casi excluyen las inversiones reales en dichos ejercicios atendiendo al plan económico y financiero planteado. Ya en la elaboración de la ampliación del capital social de Corona en diciembre del 2014, la actual presidenta manifestó su preocupación sobre cómo afrontaría el desembolso 2016 con un posible plan económico no financiero sobre la mesa. Ahora tiene la posibilidad de responderse a sí misma atendiendo a lo mejor para la gente, tanto como presidenta del Cabildo como presidenta de Corona del Viento. Además, cabría plantearse la pregunta de si 2016 o 2017 podría ser el desembolso ser calificado como inversión financiera y, por tanto, no afectar al déficit del Cabildo. Esto debido a las previsibles mejoras circunstancias de la sociedad. En 2016 debería plantearse retomar el expediente de la terminación de la sala de congresos de la Peña, a pesar de las diferencias con la empresa que plantea el plan económico financiero, o la estabilidad presupuestaria, que es bastante holgada en 2016 y el dinero del gobierno de Canarias no estará ahí para siempre. Ya van demasiadas ampliaciones del convenio entre el gobierno de Canarias y el Cabildo Reño y ya van demasiados años de proyecto. Además, las circunstancias del auditorio deberían ser conocidas por la ciudadanía reña. En cualquier caso, el mantenimiento global 2,3 millones de euros para planes de empleo del ejercicio 2016 debe conllevar una adecuada planificación del destino de dichas cuantías, por cuanto no se reservan recursos para inversión. De 25 del monto anual, lo que supondría un ahorro de 141.348 anuales por cada consejero liberado, podría plantearse la reducción de otro porcentaje si pudiera conseguirse el apoyo necesario. Los representantes públicos también deben asumir compromisos en esta nueva y exigente realidad institucional, pero también social. También les gustaría conocer mejor cómo se traduciría la reducción de 300.000 euros en el capítulo de gastos de personal, quién se verá afectado y cómo. Y quieren reiterar la pregunta de qué otros proyectos expedientes hubieran podido tenerse en cuenta de cara a la consolidación presupuestaria que se plantea en el plan, qué cantidad dineraria queda por invertir para finalizar la ampliación de las dependencias del Cabildo, y considerando que el Cabildo debe comprometerse a finalizar la ampliación del edificio principal cuanto antes, no solo por compromiso con un proyecto casi finalizado, sino por el ahorro que supondría para el contribuyente. Muchas gracias, señora consejera. La portavoz de la Agrupación Reño Independiente. Sí, señora presidenta, voy a intentar dar respuesta a todo lo que aquí se ha dicho, un poco para clarificar la situación. Vamos a ver. Cuando el señor consejero, portavoz del Partido Socialista, comenta que este grupo de gobierno, tenemos toda la información que se nos había facilitado, desde el minuto 1, y el minuto 1 es cuando se lleva a un pleno el 12 de septiembre del 2014 la aprobación de un expediente de crédito de 5.500.000 euros, ya desde el minuto 1 se estaba preguntando por parte de esta corporación qué pasaba, porque se preveía en los informes que acompañaban dicho expediente, y le digo, en septiembre del 2014, que iba a haber un posible incumplimiento. Y en esos expedientes está. Entonces, desde el minuto 1, desde el minuto 1, este grupo de gobierno ha mostrado interés y preocupación. Como dije anteriormente, el 31 de marzo se constata el incumplimiento y en mayo se le pregunta al grupo de gobierno en aquel momento qué pasaba si se incumplía el plazo que estaba establecido por ley. Se nos dijo que por parte del señor presidente en su momento que no nos preocupáramos, que ese plazo era un marco temporal muy elástico y sin consecuencias relevantes. Sin consecuencias relevantes, señora presidenta, que paso a leer dentro de los informes que constan en el expediente, el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012 dice en su apartado C: de no adaptarse las medidas previstas en el plan, el Gobierno podrá acordar el envío bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una comisión de expertos para valorar la situación económica presupuestaria de la institución local afectada. Esta comisión podrá solicitar
y la administración correspondiente estará obligada a facilitar cualquier dato, información o antecedente respecto a la partida de ingresos urbanos. Eso entre una serie de medidas coercitivas que se establecen en el artículo 25 de la ley. Con respecto al plan y a la propuesta que aquí se plantea y a las dudas con respecto quizás a lo que mayor he escuchado por parte de los dos grupos políticos, que son el edificio de al lado, con todo lo que nos podríamos ahorrar y con todo lo que podríamos hacer, porque hemos dado de baja una partida de 50.000 euros, y repito, 50.000 euros, porque aquí parece que hemos dado de baja la obra y no ha sido así. La obra tiene un presupuesto de obra final de 955.778 euros. 955.000. De esos 955.000 se están ejecutando, porque era la asignación que tenía, 670.722,20 euros. Y a eso se le añade 50.000 euros más, que es la partida que hemos dado de baja. Partida que no suma los 970.000 para finalizar la obra. Esta partida de 50.000, según nos informan los técnicos que estaban llevando dicha obra, o servía para acopio de material, ¿vale?, o servía para contratación de personal. Si acopiábamos material, no teníamos personal que ejecutase la obra, y si contratábamos personal por 50.000 euros, no teníamos materiales con los que estas personas trabajasen. Dicho esto, y con respecto a la preocupación por parte del grupo mixto y concretamente del grupo de Podemos con los 300.000 euros, para su tranquilidad, simplemente decirle que estos 300.000 euros no suponen, como ya se ha dicho, una merma en la calidad de los servicios que se van a prestar, ni va a suponer mayor trabajo para los funcionarios de esta administración. En esta institución se siguen sustituyendo las bajas por ITER. En esta administración, en el periodo vacacional, el mes de agosto, simplemente se ha disminuido el rendimiento porque las personas están en periodo vacacional. Y simplemente lo que no se está haciendo es un exceso de contrataciones, como quizás sí se venía desarrollando. Hemos trabajado, hemos concienciado, y quizás nos podrán tachar de que no tenemos valentía política. Sí, seguramente nos podrán tachar de eso. Pero lo que sí tenemos es responsabilidad. Y con responsabilidad no se va a todos sitios. Con valentía política creo que a muy poco. Mire, las normas están para cumplirlas, porque yo creo que las normas se ponen para algo. Y en este caso, este equipo de gobierno es responsable, ha cogido el toro por los cuernos y ha asumido la responsabilidad con la que el día 19 tomó posesión, y en nuestro discurso dijimos que íbamos a trabajar para y por la ciudadanía de la Isla del Hierro. Me parece que crear alarmas donde no se deben crear y decir las verdades quizás a medias, no hace falta decirle a la gente de San Andrés que no van a tener una pista hípica. Quizás lo que hay que decirle a la gente de San Andrés es que se proyectó una pista hípica por valor de 200.000 euros y que dicho expediente no contaba con licencia municipal. O a lo mejor hay que decir en el Majano a la gente de Isora que con el dinero que se iba a hacer en esa rotonda, pues no se tienen los permisos ni las disponibilidades de terreno. A lo mejor tenemos que decirle a la gente del Pinar que no les vamos a faltar la calle del Roque, pero tenemos que decirle a la ciudadanía de Reña que este tipo de gobierno está entrando a gobernar con responsabilidad, y no con valentía, sino con responsabilidad por y para ellos. Este es el plan que se presenta, como he dicho anteriormente, quizás no sea el mejor, no es el plan quizás con el que este grupo de gobierno hubiese partido desde el minuto 1, pero la contratación se hizo en marzo y llegamos a junio. Y en el primer pleno de junio, cuando se le preguntó al señor presidente qué situación se encontraba el plan, nos dijo que como las urnas habían dicho otra cosa, que lo tendríamos que hacer nosotros. Y eso está todo recordado. Pues mire, sí, lo hemos tenido que hacer nosotros. Y la verdad es que ha sido una pena no haber cumplido desde el minuto 1 con los plazos. Porque quizás si esta corporación desde el minuto 1, y era el 31 de marzo, cuando tuvimos conocimiento del incumplimiento, se hubiese trabajado y se hubiese paralizado quizás acciones como estas que se han llevado a cabo sin disponibilidades, sin terrenos, sin licencia, estaríamos hablando a lo mejor de otro plan totalmente distinto al que se planteaba. Pero ahora mismo este es el plan que el Cabildo puede acometer sin poner en riesgo la situación actual
en la que nos encontramos y sin poner en riesgo los servicios que vamos a prestar a los ciudadanos de la isla. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, me gustaría desde la presidencia, además porque se ha hecho alusiones directas a la misma, matizar algunas de las cosas o aclarar algunas de las que se me han requerido. Coincido con la portavoz de la agrupación de Reyes Independiente que si bien hay una acusación directa de la falta de valentía de este grupo de gobierno, a mí personalmente, y me atrevería a decir, es extensivo al grupo en su conjunto, me hubiera gustado de este pleno responsabilidad política. Porque nuestra responsabilidad de nuestro ejercicio de gobierno es la responsabilidad que se traducirá en el bienestar de los rehenes. Y sí me hubiera gustado un poquito menos de carga demagógica. Porque resulta que los actores de este escenario no cambian tanto en cuanto a la composición de quien generó a sabiendas que las reglas están para cumplirlas, porque las normas están para cumplirlas, y si no, además, creo a la portavoz del grupo mixto que no será ajena, como no somos ajenas el resto de los españoles, de ver todos los días en el telediario al señor Montoro recordándonos a las comunidades autónomas, recordándonos a las corporaciones locales que las reglas de estabilidad presupuestaria, reglas de gasto y pago a proveedores se tienen que cumplir, a pesar de que las comunidades autónomas le trasladen, como en el caso de la Canaria, que siendo de las comunidades más cumplidoras o que puede tener en nuestra definición como entidad corporativa, también siendo cumplidores en la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto se flexibilice, pero la contestación es siempre la misma, y errática. No, hay que cumplir con lo que se dice. Y quien no cumple, señores consejeros, tienen en la ley, y lo tienen en el expediente, las medidas que se aplican para el Cabildo Insular de Hierro, para el Cabildo de La Palma o para cualquier otra institución o diputación en la España continental. Las reglas están para cumplirlas. Y por desgracia, nosotros asumimos la responsabilidad de un grupo de gobierno que fue incumplidor a sabiendas. Y digo a sabiendas, porque cuando, como decía la señora consejera, y lo acreditaba con lo que queda registrado en las actas de este pleno, cuando se decide tomar la iniciativa de un incremento en la capacidad de financiarnos con un préstamo, se sabía que las reglas del gasto se iban a cumplir, pero aún a sabiendas de que las reglas del gasto se iban a cumplir por el argumento que se generaba empleo, lejos de constreñir el gasto en cosas superfluas que hubieran demostrado que en el periodo se estaba para cumplir con la regla del gasto, porque se pueden hacer muchas cosas, pero cumplir, lejos de eso, lo que se hizo fue un año electoral al uso, gastar más de lo que se podía. Y son las consecuencias de lo que hoy este grupo de gobierno que está ejerciendo con responsabilidad tiene que acometer. Y digo con responsabilidad, porque señor consejero del Partido Socialista, si como usted dice, hubiera sido tan fácil, haber solucionado el problema por el desvío en la regla del gasto con 56.000 euros, es tan fácil como haber cogido en los muchos expedientes de crédito que trajeron hasta las elecciones, hasta unos días antes de las elecciones, y haber procedido a dar de baja una partida por 56.000 euros y cumplir, sin hacer mayores perjuicios a la ciudadanía reina, con lo que el Ministerio le estaba demandando desde el mes de mayo. Pero mire, dentro de la responsabilidad y alejado de la demagogia, nosotros lo que le damos fue que el día 18, es decir, todavía era presidente de esta corporación, don Martillo Armas, y se mantenía en el pacto de gobierno con el Partido Popular, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les remitía un escrito donde les decía que según el informe de 8 de mayo remitido por intervención ante el incumplimiento de la regla del gasto y nivel de endeudamiento consolidado en el ejercicio 2014, una serie de cosas, se va a las conclusiones y dice: una vez obtenida la clasificación de solidaridad a la que ha hecho referencia en el apartado anterior, de conformidad con lo dispuesto a la ley orgánica del 2 del 12 del 27 de abril, que están para cumplirla, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, deberá elaborarse y aprobarse el plan
económico-financiero las condiciones establecidas en los artículos 2 y 23 de dicha ley y el contenido mínimo que recoge el artículo 9 de la orden, que garantice el cumplimiento tanto de la estabilidad presupuestaria como la regla del gasto en la liquidación de los ejercicios 2015 y 2016. Porque la estabilidad presupuestaria, por no haber cumplido la regla del gasto, también se pone en peligro. Entonces ya no incumplimos una cosa, podemos llegar a incumplir dos. Entonces, ante eso y para evitar las medidas coercitivas a las que ha hecho alusión la consejera de Hacienda y las que ya en el mes de marzo, cuando el grupo de gobierno anterior asumía el entrar a sabiendas en cumplir con la regla del gasto, y nosotros les advertíamos que como nacionalistas no nos gustaría que viniera ningún miembro del Ministerio de Hacienda a intervenir un cabildo y decirnos cómo tenemos que gobernar para los derreños, pues nos encontramos con esta situación que, como decía la consejera de Hacienda, es la menos mala. Porque miren, nosotros claro que esto lo vamos a explicar a la sociedad reña, claro que vamos a ir a San Andrés y vamos a ir a Espinar y vamos a ir por los expedientes. Y los expedientes están claros y son precisos. Y se cogió y se optó por la relación de obras que estaban adjudicadas, por la relación de obras que estaban comprometidas, por los créditos que estaban ya asumidos, que no se dañara en nada a quien tenía o bien una adjudicación o bien tenía un RC porque había realizado una obra o un servicio para el cabildo, o bien, ¿por qué se optó? Por aquellos expedientes que no había por dónde cogerlo. Es decir, que tenían serios reparos para que no engañemos a la ciudadanía de que no se iban a poder hacer durante el presente ejercicio. Entre otras cosas, porque la administración no está para ponerle el pie encima a los derechos de los ciudadanos, entre otras cosas para poder hacerse con terreno o uso de esos terrenos que tienen titularidad privada. Se optó por esa mal menor ante una imposibilidad por un reparo cierto que obra los expedientes de que no se iba a poder ejecutar. Puede quedar muy bonito que la presidencia del Cabildo se gaste 9.000 euros en factura por un folleto divulgativo donde solo se divulgaban los parabienes del Grupo Socialista, donde se daba un colorio de relación de obra que evidentemente, y a la vista de los resultados electorales, ya los ciudadanos saben que no se van a hacer o saben que ni siquiera se han planteado porque no figuran los expedientes. Y las que tienen expedientes, además, por hacerlos deprisa y corriendo, que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a que su propiedad privada se respete. Dicho esto, señores portavoces del Partido Socialista y del Grupo Mixto, no tengan la menor duda de que los ciudadanos de la Isla del Hierro, los colectivos empresariales y absolutamente la ciudadanía, por la labor de transparencia, para que esté tranquilo también el portavoz de Podemos, se va a llevar el expediente para que todo el mundo conozca la dimensión del mismo. Mire, lo que no, y a mí me gustaría que dejáramos fuera, porque entonces no podemos tener un debate sosegado, es cargar con demagogia lo que se ha querido transmitir con los alquileres, el ahorro en alquileres. Si esa fuera, y es muy respetable, y además creo que es un proyecto compartido, la razón de ser para elaborar el anexo del Cabildo, el cartel que anuncia que las obras tenían que haber quedado terminadas hace un año, es decir, con la responsabilidad de quien gobernaba, con el dinero, la ficha financiera que dice para terminar las obras son de casi 1 millón de euros y no de 600.000 como tiene la partida, y no colgar un cartel para anunciar algo que se sabe a ciencia cierta que con 600.000, si cuesta 900.000 no se va a terminar en el tiempo que se ha puesto, porque eso, señor consejero amado, es transparencia, no engañar a la ciudadanía. El que ahora cuando los señores que están en el público vayan a la calle y miren para la obra, sabrán y coincidirán con nosotros que con 50.000 euros no se iba a terminar el edificio del Cabildo. Y además, señor Arma, lo que no podemos seguir diciendo es que con eso estamos evitando que se ahorren alquileres. Porque mire, yo ya presidenta a partir del 19 de junio todavía estuve pagando las indemnizaciones por haber roto un contrato, es decir, una relación contractual entre partes, por parte de la corporación y un ciudadano, o sea, un administrado, de 4 meses y medio de penalización del alquiler de lo que son el traslado de la oficina de urbanismo de hace más de un año. Es decir, aparte de pagarle hasta el mes de marzo, cuando la oficina ya estaba trasladada en enero, el alquiler, le hemos tenido que pagar, que nos ha costado de más a la administración, una indemnización de 4 meses y medio por no cumplir con los contratos.
Y vamos a tener que seguir pagando cosas porque ustedes, lejos de haber abordado la responsabilidad de dotarse, si se quería, con el Cabildo, la nueva obra del Cabildo Insular, no se ha puesto el dinero para terminar con la previsión que pone el cartel, que era el plazo cierto de finalización, y ya nos hemos pasado un año. Pero mire, también le tengo que decir que los ciudadanos tienen que conocer que, no yendo a otra fuente de información, sino el asesoramiento que nos dejó ya marcado la corporación anterior, porque ya se hizo un desembolso mediante un contrato menor para pagarles en lo que ha sido la asistencia técnica y jurídica al señor Don Amado, según nos transmitió la corporación anterior, los mejores, y según resta en su currículum, uno de los mejores equipos radicados en Madrid para abordar este tipo de cuestiones que les pasan no a la corporación insular, sino a otras corporaciones en el conjunto de España, para mediar ante el Ministerio de Economía y Hacienda. Y en el asesoramiento de ese equipo, cuando se pregunta qué significaría abordar lo que a usted el 18 de junio le transmiten y ya se monta en 4.200.000, es decir, si la responsabilidad que usted dice conocía el equipo de gobierno era solo abordar 56, ¿cómo es que teniendo el tiempo que tuvieron desde el mes de marzo hasta el 18 de junio no hicieron abordar 56 y nos han dejado, que está documentado en la documentación que ustedes tienen, que ahora la quita que nos pide el Estado sea de 4.200.000. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y lo vamos a pelear porque de hecho lo estamos peleando en la Comisión de Cabildo. La regla del gasto no puede constreñir la posibilidad de instituciones que son cumplidoras con la estabilidad presupuestaria. Y se tiene que flexibilizar, pero por suerte o por desgracia, y yo me atrevería a decir que por desgracia, en el Estado español hay una rigidez en cuanto al planteamiento de llevar la situación económica que deviene hacia las autonomías y hacia las corporaciones locales en una gran dificultad para cumplir lo que otros, sin embargo, en su propia estructura en el gasto no cumple, que es el Estado. Y nosotros ante eso estamos de acuerdo que vamos a marcar la batalla como Cabildo Insular hasta las últimas consecuencias, con el gobierno actual o con el gobierno que pueda venir a través de las instituciones. Pero mientras no se cambie la ley que actualmente nos rige, el cumplimiento lo tenemos que asumir. Yo sí le digo, le garantizo que estarán todos los grupos parlamentarios en la definición de las mociones, en la definición de los planteamientos que hagamos ante su preocupación para que ese análisis se aborde desde la realidad insular, que es una realidad diferente a la realidad de las autonomías continentales. Eso, téngalo por seguro, es mi compromiso cierto. Pero cuando decimos, y sí me gustaría para terminar, que la ciudadanía sepa cuáles son las consecuencias de hacer una quita de 4.200.000 y a nosotros se nos tacha de poco valiente, es que se nos dice que 70 personas que esta corporación tiene que velar por el mantenimiento de su puesto de trabajo, las tenemos que despedir. Todo el personal de las empresas públicas y de las empresas dependientes del Cabildo Insular tiene que ser despedida, porque no se puede hacer frente al gasto. Que los 800.000 euros recogidos en el plan estratégico de subvenciones para pagarle a asociaciones de mayores, asociaciones a deportistas, asociaciones, subvenciones a sector primario, sectores empresariales o, como llevamos ahora, las subvenciones para los estudiantes no se pueden pagar 800.000. O que por ejemplo, si se produjeran, como se han producido bajas en las residencias que se están cubriendo, es decir, el aspecto del servicio social, para que ningún usuario de la residencia pueda haber mermado su calidad, no podrían ser sustituidas hasta enero del 2009. Si ustedes eso lo ven falta de valentía, tómenlo como quieran. Nosotros no entendemos una falta de responsabilidad y desde luego no miran demagogia. Dicho esto, por la alusión directa, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Señora Presidenta. Vamos a pasar a la votación, señor. No, yo porque me ha hecho una pregunta directa. Usted me ha preguntado y lo he contestado. El señor portavoz, vamos a proceder a la votación. Muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No me ha quedado claro el voto en contra del Partido Socialista, solo ha levantado la mano el señor Zamora. ¿Votos en contra? ¿Se repite la votación? Se repite la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Modificación
Modificación ficha Plan Estratégico Subvenciones 2015, becas, transporte estudiantes y reino. Sí, Presidenta. La Comisión Informativa de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deporte, celebrada el 27 de julio de 2015, con 4 votos a favor, 2 de agrupaciones independientes, 1 de Nueva Canaria y Frente Amplio, 1 de Podemos y 2 abstenciones, 1 del Partido Canario y 1 del Partido Popular, dictaminó favorablemente la anterior propuesta que consistía básicamente en aprobar la ficha de becas al transporte de estudiantes de Reño que consta en el expediente, que lo doy por reproducida. Intervenciones, Partido Socialista. Buenos días, señora presidenta, señores consejeros. Se trae en este punto del orden del día una modificación de la ficha financiera del Plan Estratégico de Subvenciones referente a las becas de transporte estudiantes de Reño, que ya fue aprobado en su día conjuntamente con todo el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio económico 2015. En dicha aprobación, en dicho plan estratégico, ya se recogía, pues evidentemente, esta ficha, en la cual costaba una cantidad idéntica a la que se trae hoy, se mantiene, de 130.000 euros para becas de transporte para aquellos estudiantes de Hierro que realizan sus estudios por fuera de nuestra isla por no existir la posibilidad de realizarlos en la misma. El Partido Socialista y en su conjunto el grupo de gobierno anterior, en el momento de aprobar concretamente esta ficha financiera y en su conjunto el plan estratégico de subvenciones, establecíamos pues, una serie de requisitos para poder optar a esta beca de transporte de estudiantes, que evidentemente estaba en contradicción con lo manifestado por la agrupación Reño Independiente y que hoy vemos cómo a través de la incorporación de este punto en el orden del día de este pleno se pretende modificar. El Partido Socialista entendía y entiende que no se le puede dar a través de estas becas de transporte de estudiantes de Reño café para todos. Ya lo decíamos en nuestras intervenciones con anterioridad. Nosotros entendemos que a los estudiantes herreños hay que apoyarlos lo máximo posible desde todas las instituciones, porque en ello va el futuro de nuestra isla. Pero ese apoyo no puede ser igual para todos. Ese apoyo tiene que venir en función del nivel de renta de la familia. Y en esa línea nosotros cambiamos e introducimos cambios en la ficha financiera de dicho plan estratégico. De tal manera que se subvencionaba más a quien menos tiene, más a la familia que menos recursos económicos tienen y menos a aquellas familias que tienen más recursos económicos y que pueden mantener a sus hijos con menores dificultades fuera de nuestra isla. Incluso establecíamos un baremo que era que aquellas familias que tuvieran un umbral de renta pues por arriba de los 60.000 euros pues quedaban excluidos de este tipo de ayuda. Y lo hacíamos así porque al mismo tiempo el anterior grupo de gobierno, con el Partido Socialista como ponente en esta cuestión, establecía ya una ayuda adicional para lo que era el pago de los traslados de los billetes de los estudiantes herreños, obviamente, que estudian fuera. Concretamente, en el ejercicio pasado, en el ejercicio económico 2014, se firmaba un convenio con la naviera Armas de tal manera que pudiesen trasladarse 5 viajes al año a un precio muy económico. Y se hacía por otra vía, concretamente por vía subvención,
para que aquellos estudiantes herreños que estaban cursando sus estudios en la isla de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o en algún centro, porque no solo eran estudios universitarios, también podían ser estudios de ciclo formativo o el bachillerato de arte, es decir, aquellos estudios que por algunas circunstancias no se pueden cursar en nuestra isla, pues también vieran reducido el coste del trayecto de Vinter en este caso, y pudiesen viajar a nuestra isla, pudiesen regresar a sus casas en los periodos vacacionales, en total 5 viajes de ida y vuelta también a un coste muy reducido. Entendíamos también que esta subvención, además en una época de escasez de recursos económicos, de grave crisis económica, pues tenía que darse, como usted ha empleado hace un momento en el anterior punto del orden del día, con responsabilidad. Y entendíamos que se debía dar esta subvención a aquellos estudiantes que cursaran sus estudios pues, en centros públicos, en universidades públicas, en institutos públicos, no en aquellos centros de carácter privado, porque entendíamos que si eran centros privados, pues estaba claro que había posibilidad, porque los centros privados te cobran una matrícula muchísimo más elevada que los centros públicos, y que evidentemente en ese caso significaba que las familias tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a esos centros públicos. Y entendíamos que ante la escasez de recursos, como digo, en una época difícil, pues teníamos que centrarnos en